Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y el día de hoy comenzamos un nuevo relato. Este relato viene contenido en un libro llamado Las aventuras del profesor Challenger. En total serán 3 historias, así que hoy empezamos con la primera, La zona ponzoñosa. Ya habíamos encontrado al profesor Challenger en otra novela llamada El mundo perdido, así que si no la has escuchado te recomiendo que vayas primero a esa. De igual forma, si te gusta la literatura de este autor, te recuerdo que ya toda la bibliografía referente a Sherlock Holmes está en el canal. A lo largo de este video y de los siguientes te dejaré algunas tarjetas para que tú puedas recurrir a las listas de reproducción. O puedes ir directamente al logo del canal que se encuentra debajo del video y buscar la pestaña Listas de reproducción. Ahí encontrarás todos los libros y compendios de relatos de ese detective. Sin nada más que agregar, ponte cómodo, cómoda y comencemos. La zona ponzoñosa, de Sir Arthur Conan Doyle. La borrosidad de las líneas. Resulta imperioso que deje testimonio de tan asombrosos acontecimientos ahora que aún los tengo frescos en la memoria, y puedo describirlos con una exactitud de detalles que el tiempo podría difuminar. Pese a ello, al realizar lo que me propongo, me siento abrumado por el sorprendente hecho de que haya sido nuestro reducido grupo del mundo perdido, es decir, el profesor Challenger, el profesor Summerlee, Lord John Roxton y yo, el que haya pasado por una experiencia tan singular. Qué lejos estaba de imaginarme hace algunos años cuando publicaba en la Gaceta Diaria mis reportajes sobre nuestro viaje por Sudamérica, viaje que marca de por sí una época, que volviese jamás a tocarme la tarea de hablar de otra vicisitud personal todavía más extraña, de un acontecimiento único en los anales de la humanidad, que quedará en los anales de la historia como una montaña altísima entre las humildes colinas que la rodean. El acontecimiento parecerá siempre asombroso, pero la extraordinaria circunstancia de que nosotros 4 estuviésemos juntos en el momento de ocurrir tan asombroso episodio se produjo del modo más natural, y a decir verdad inevitable. Describiré los hechos que nos condujeron a aquella situación de la manera más breve y clara posible, aunque comprendo perfectamente que cuanto mayor sea la cantidad de detalles que aporte, mayor será la satisfacción del lector, porque la curiosidad del público ha sido y sigue siendo insaciable. El viernes, día 27 de agosto, fecha por siempre memorable en la historia del mundo, me presenté en la redacción de mi periódico y pedí 3 días de permiso de ausencia a Mr. McArdle, que seguía estando al frente de la sección de noticias. El querido viejo escocés movió negativamente la cabeza, se rascó su flequillo de pelusa rojiza cada vez más ralo y acabó expresando verbalmente su negativa. Mr. Malone, precisamente, tenía el propósito de darle estos días un trabajo especial. Creo que hay un asunto que únicamente usted podría manejarlo como es debido. Realmente lo siento, dije, tratando de disimular mi desencanto. Pero dado que me necesita, no hay más que hablar. Sin embargo, tenía un compromiso importante. Si pudiese usted prescindir de mí... Pues no, la verdad es que no puedo. Aquello me contrariaba, pero no tuve más remedio que poner al mal tiempo buena cara. Después de todo, la culpa era mía porque por aquel entonces ya debería saber que todo periodista no tiene derecho a hacer planes sin contar con su redactor jefe. Siendo así, dejaré de lado mi compromiso. Le contesté con toda la amabilidad que me fue posible improvisar. ¿Y qué es lo que usted desea encargarme? Verá, se trata de encargarle una entrevista con ese diablo de hombre que vive en Rotherfield. ¿No se referirá usted al profesor Challenger?, exclamé. Pues sí, precisamente a él me refiero. La pasada semana se llevó por delante al joven Ali Simpson del Courier durante 1 milla,
agarrándolo con una mano por el cuello de la americana y con la otra por los fondillos de los pantalones. Es probable que lo haya leído usted en las gacetillas de policía. Nuestros muchachos prefieren entrevistarse con un cocodrilo antes que con el profesor. Sin embargo, usted podría hacerlo, dado que es viejo amigo suyo. Vaya, esto lo arregla todo, contesté con profundo alivio. Precisamente sí, quería pedirle permiso, era con el propósito de visitar al profesor Challenger en Rotherfield. Resulta que es el 3er aniversario de nuestra más importante aventura en aquella meseta, y el profesor nos ha invitado a los que formábamos parte del grupo para que vayamos a su casa a celebrarlo. «Estupendo», exclamó McArdle frotándose las manos y mirándome satisfecho a través de sus gafas, y añadió: «Hágale usted decir todo lo que piensa de este asunto. Si se tratase de otra persona, yo diría que la cosa no tiene ni pies ni cabeza, pero Challenger ya acertó una ocasión. ¿Quién sabe si no dará otra vez en el clavo?» «¿Y qué es lo que quiere usted que yo le haga decir? ¿Qué ha hecho recientemente el profesor?», le pregunté. «¿Es que no ha leído usted en el Times de hoy su carta sobre posibilidades científicas?» «No». McArdle se agachó y cogió del suelo un ejemplar del Times. «Léalo en voz alta», dijo, señalándome con el dedo la columna que le interesaba. «Volveré a escucharlo con gusto, porque no estoy completamente seguro de haber comprendido bien lo que ese hombre quiere decir». Tomé el diario y comencé a leer. Posibilidades científicas. Señor, he leído y me ha hecho mucha gracia, no exenta de otra clase de emoción menos respetuosa, la carta presuntuosa y llena de fatuidad de James Wilson MacPhail, aparecida estos últimos días en su periódico, acerca de la borrosidad de las líneas Fraunhofer del espectro, de los planetas y de las estrellas fijas. Dicho comunicante deja de lado el asunto sin concederle la menor importancia. Sin embargo, a mentes más amplias pudiera parecerles de la mayor importancia posible, de una importancia tal que bien pudiera ser que jugase en el mismo bienestar final de todos los hombres, mujeres y niños que viven en nuestro planeta. No espero ni mucho menos, recurriendo a un lenguaje científico, que me comprendan esas gentes fútiles que buscan en las columnas de un diario la fuente de sus ideas. Trataré, pues, de adaptarme a sus limitaciones y de exponer la situación echando mano de una analogía sencilla que pudiera estar dentro de la estrecha inteligencia de sus lectores. «Este hombre es un prodigio viviente», exclamó McArdle, moviendo reflexivamente la cabeza a derecha e izquierda. «Es capaz de hacerle encrespar las plumas a un palomino y de armar un alboroto en una asamblea de cuáqueros. No me extraña que se le haya hecho imposible la vida de Londres, y es una lástima, Mr. Malone, porque es un gran talento. Bien, veamos ahora esa analogía». Seguí leyendo. Imaginemos que durante la travesía del Atlántico arrojásemos un pequeño manojo de corchos unidos entre sí a una corriente marina muy lenta. Los corchos son arrastrados por ella lentamente, día tras día, sin que nada cambie a su alrededor. Si los corchos pudiesen razonar, pensarían que esas condiciones que reinaban a su alrededor eran permanentes e inmutables. Pero nosotros, que disponemos de una facultad superior de razonamiento, sabemos que podrían ocurrir muchas cosas que producirían sorpresa a los corchos. Estos podrían ser arrastrados contra el casco de un barco o tropezar con una ballena dormida o enredarse entre las algas marinas. Fuera de eso, siempre sería posible que su viaje se interrumpiese, viéndose arrojados contra las costas rocosas del Labrador. Pero, ¿qué podían saber ellos de todo esto mientras se dejaban llevar con suavidad por la corriente?
un día y otro día dentro de aquel océano, que a ellos les parecería ilimitado y homogéneo. Espero que los lectores de ese diario sean capaces de comprender que el Atlántico hace en esta parábola el papel del océano inmenso del éter en el que nosotros marchamos al garete, y que el manojo de corchos representa al pequeño y oscuro sistema planetario al que nosotros pertenecemos. Nuestro Sol de tercera categoría, con su morralla y chusma de satélites insignificantes, y dentro de uno de ellos, nosotros, flotando dentro de las mismas condiciones diarias, en dirección a algún lugar desconocido, hacia alguna desdichada catástrofe que nos abrumará en los últimos confines del espacio, donde nos veremos arrastrados en las cataratas de algún Niágara o lanzados contra algún inimaginable labrador. Yo no veo espacio en todo esto para el optimismo superficial e ignorante de su corresponsal, Mr. James Wilson MacPhail, sino muchísimas razones para que sigamos con la mayor atención e interés cualquier indicación de un cambio en los alrededores cósmicos de los que puede depender en última instancia nuestro destino final. Este hombre podría haber sido un gran predicador, exclamó McArdle. Tiene sonoridades de órgano. Veamos ahora qué es lo que le preocupa. La borrosidad general y los cambios en líneas del espectro, llamadas de Fraunhofer, revelan, en opinión mía, una mutación cósmica de gran amplitud y de un carácter sutil y extraño. La luz de los planetas es un reflejo de la del Sol. La luz de una estrella es producida por ella misma, pero en este caso, lo mismo los espectros de los planetas que los de las estrellas han sufrido idéntico cambio. ¿Se trata pues de un cambio de los mismos planetas y estrellas? Me resulta inconcebible una idea semejante. ¿Qué clase de cambio podría ocurrir simultáneamente en todos ellos? ¿No será un cambio ocurrido en nuestra propia atmósfera? Esto cabe en lo posible, pero es improbable en alto grado, puesto que no se advierte ninguna señal del mismo a nuestro alrededor, y porque tampoco los análisis químicos han revelado cambio alguno. ¿Cuál es, pues, la tercera posibilidad? Podría ser que hubiese ocurrido un cambio en el medio conductor, en ese éter infinitamente fino que se extiende de estrella a estrella y embebe todo el universo. En las profundidades de ese océano vamos flotando, llevados por una perezosa corriente. ¿No podría esa corriente arrastrarnos al interior de nuevas zonas de éter que tengan propiedades en las que nosotros jamás hemos pensado? En algún lugar se ha realizado un cambio. Esta perturbación cósmica del espectro lo demuestra. El cambio puede ser para bien, puede también ser para mal, o quizás sea un cambio neutral. Lo ignoramos. Los observadores superficiales pueden tratar el asunto con menosprecio, pero quien como yo está dotado de una profunda inteligencia propia del auténtico filósofo, comprende que las posibilidades que existen en el universo son incalculables, y que el hombre más sabio es aquel que se mantiene dispuesto para siempre a afrontar lo inesperado. Tenemos a mano un ejemplo. ¿Quién se atrevería a afirmar que esa epidemia misteriosa y universal, que, según los periódicos de esta misma mañana, ha estallado entre las razas indígenas de Sumatra, no está relacionada con alguna alteración cósmica a la que son más susceptibles que los pueblos europeos de constitución más compleja? Lanzo la idea por lo que pudiera valer. En la actual etapa resulta tan poco ventajoso el afirmarla como el negarla, pero quien no entienda que cae perfectamente dentro del terreno de la posibilidad científica es un majadero desprovisto de imaginación. De usted atentamente, George Edward Challenger, de Briars, Rotherfield. Es una carta bella y estimulante, dijo McArdle pensativo,
introduciendo un cigarrillo en el largo tubo de cristal que le servía de boquilla. ¿Qué opina de ello, Malone? No tuve más remedio que confesar mi ignorancia total y humillante acerca del problema. ¿Qué eran las líneas del Fraunhofer, por ejemplo? McArdle había hecho ya un estudio del problema con la colaboración del científico domesticado de nuestra redacción, y tenía sobre la mesa numerosas franjas espectrales multicolores, de esas que tienen un parecido general con las cintas de los sombreros de ciertos clubes de cricket, nuevos y ambiciosos. Echó mano a 2 de ellas y me hizo observar unas líneas negras que se cruzaban sobre la serie de brillantes colores, que iban desde el rojo hasta el violeta, pasando por el anaranjado, amarillo, verde, azul y añil. Estas franjas negras son las llamadas líneas de Fraunhofer, me dijo. Los colores no son otra cosa que la luz misma. Cualquier luz, si la hacemos pasar a través de un prisma, nos da idénticos colores. Nada nos dicen. Son las líneas las que tienen importancia, porque varían de acuerdo con el cuerpo que produce la luz. Son estas líneas las que ahora aparecen borrosas en lugar de nítidas. El fenómeno viene ocurriendo desde hace una semana, y los astrónomos discuten entre ellos sobre su posible causa. Aquí tenemos una fotografía de esas líneas que saldrá mañana en nuestro periódico. Hasta ahora, el asunto no ha despertado interés entre el público, pero me parece que la carta de Challenger va a darles qué pensar. ¿Y eso de Sumatra qué es? Pues verá, desde las líneas del espectro hasta un negro enfermo en Sumatra, existe una considerable distancia, pero este hombre nos demostró una vez que cuando se pronuncia no lo hace en vano. Parece que por aquellas latitudes se ha propagado una extraña enfermedad. Además, hoy nos acaba de llegar este cable desde Singapur, anunciando que los faros del estrecho de Sonda no funcionan, y por ello han embarrancado ya 2 barcos. En fin, que sería bueno que usted recogiera la opinión de Challenger sobre el asunto. Si saca algo en concreto, escriba una columna para el número del lunes. Salí del despacho meditando la nueva misión que me habían confiado, cuando oí que voceaban mi nombre en la sala de espera de la planta baja. Era un mensajero de telégrafos que me traía un telegrama enviado a mi domicilio particular de Streatham. Su remitente era el mismísimo caballero de quien habíamos estado hablando. Su texto era el siguiente: Malone 17, Hill Street, Streatham. Traiga oxígeno. Challenger. ¿Traiga oxígeno? El profesor tiene un sentido del humor muy sui generis y es capaz de las bromas más pesadas. Se trataba de una de aquellas bromas que desataban estruendosas carcajadas, durante las cuales desaparecían sus ojos, y toda su cara se convertía en una bocaza abierta y barba encrespada, mostrándose de una indiferencia suprema para todos los que le rodeaban. Por más vueltas que le di a la frase, no pude sacar nada que fuese ni siquiera remotamente divertido. Sin embargo, por extraña que pareciese, era una orden terminante. Si había en el mundo un hombre cuyas órdenes no me permitiría desobedecer, eran las de Challenger. Quizás estuviera realizando algún experimento químico. Bien, yo no tenía por qué hacer cábalas sobre si lo necesitaba para esto o para lo otro. Había que llevarle lo que pedía. Faltaba todavía 1 hora para la salida de mi tren en la estación Victoria. Subí a un taxi y le di la dirección de la Oxygen Tube Supply Company de Oxford Street, que había obtenido de la guía de teléfonos. Al bajar del taxi frente a dicho establecimiento, vi que por la puerta salían 2 jóvenes que transportaban un cilindro de hierro y que cargaban no sin cierto esfuerzo en un automóvil que estaba esperando.
Tras ellos iba un señor entrado en años, regañándoles y dándoles órdenes con una voz cascada y burlona. De pronto se volvió hacia mí. No había manera de confundir aquellas facciones austeras y aquella barba de chivo. Era mi antiguo compañero, el profesor Summerlee. —¿Cómo? —exclamó. ¿No me dirá usted que también ha recibido uno de esos absurdos telegramas? Se lo enseñé. —Vaya, vaya, también yo recibí uno, y he cumplido sus órdenes como usted, aunque en contra de mi voluntad. Nuestro buen amigo sigue tan imposible como siempre. No puede ser que la necesidad que tiene de oxígeno haya sido tan urgente que no haya podido recurrir a los medios habituales de suministro y haya necesitado acaparar el tiempo de quienes tenemos mayores ocupaciones que él. ¿Por qué no lo encargó directamente? No encontré otra razón que darle sino la de que quizás lo necesitaba con urgencia. O habrá creído que lo necesita, lo cual es cosa muy diferente. Pero dado que yo le llevo tanto, está de más el que usted compre más oxígeno. Ya ve que, por la razón que sea, quiere que yo también lo lleve. De modo pues que lo más sensato será seguir sus instrucciones. A pesar de todas las objeciones y censuras de Summerlee, pedí otra bombona más, y la hice cargar en el automóvil del profesor, ya que éste se ofreció para llevarme hasta la estación Victoria. Liquidé la cuenta de mi taxi, cuyo conductor se mostró insolente acerca del total de la misma. Al volver a donde estaba el auto de Summerlee, vi que sostenía un altercado furioso con los hombres que habían transportado el oxígeno. Su blanca barbilla caprina tenía arranques de indignación. Uno de aquellos hombres lo trató de estúpido loro blanqueado, lo cual dio lugar a que el chofer de Summerlee saltase de su asiento para ponerse al lado de su amo, y nos las vimos y deseamos para evitar una riña en la vía pública. Parecerá fútil que me ponga a relatar estas pequeñeces, que en el momento en que tuvieron lugar las tomamos como simples incidentes. Ahora, en cambio, al volver la vista atrás, percibo la relación que guardaban con el conjunto del relato en que me he empeñado. El chofer de Summerlee me dio la impresión que era un novato, a menos que el incidente le hubiera alterado los nervios, porque condujo hasta la estación de manera infame. Chocamos en 2 ocasiones con otros vehículos igualmente excéntricos, y recuerdo que le hice a Summerlee la observación de que cada día se conducía peor en Londres. Pasamos rozando el borde de un grupo numerosísimo que estaba viendo pelearse a unos hombres en una esquina del mall. La gente, que daba muestras de estar muy excitada, lanzó gritos de indignación ante la torpeza del conductor, y un hombre saltó al estribo del coche blandiendo un bastón por encima de nuestras cabezas. Le pegué un empujón obligándole a apearse, pero nos sentimos muy satisfechos cuando nos alejamos de allí escapando sin ningún percance. Todos aquellos incidentes que se sucedieron sin interrupción acabaron por sacarme de mis casillas, y pude comprobar también que la paciencia de mi acompañante había alcanzado un nivel muy bajo, a juzgar por la petulancia de su actitud. Pero ambos recuperamos nuestro buen humor cuando en el andén de la estación vimos al Lord John Roxton. Su figura alta y delgada lucía un traje de cazador de paño escocés amarillo. Al vernos, su cara expresiva de ojos inolvidables, tan altivos y tan divertidos, sin embargo, se sonrojó de placer. Sus cabellos rojizos se hallaban salpicados de hebras blancas, y el cincel del tiempo había ahondado aún más los surcos de su entrecejo, pero fuera de eso era el mismo buen camarada de antaño. «Hola, Herr Profesor. Hola, Malone», nos gritó adelantándose hacia nosotros. Cuando vio las 2 bombonas de oxígeno que el mozo de andén que venía detrás nuestro traía en su carretilla, rompió a reír con estruendosas y divertidas carcajadas, gritando: «De modo que también a ustedes. La que yo traigo ya está en el furgón.
¿Qué mosca le habrá picado al querido y viejo profesor? ¿Leyó usted su carta del Times?, le pregunté. ¿De qué se trata? Majaderías y paparruchas, exclamó Summerlee con aspereza. Creo que en el fondo de este asunto del oxígeno está el problema de la carta, o mucho me equivoco, dije yo. Majaderías y paparruchas, volvió a exclamar Summerlee con innecesaria irritación. Tomamos asiento en un vagón de primera para fumadores, y el profesor encendió su pipa de eglantina, corta y ennegrecida, que parecía que le chamuscaba la punta de su larga y agresiva nariz. «El amigo Challenger es un sabio», dijo, expresándose con gran vehemencia. «Quien lo niegue es un estúpido. Fíjense en su sombrero. Dentro de ese sombrero hay 60 onzas de materia gris, una máquina potente que funciona sin esfuerzo y produciendo maravillas. Sin embargo, es un sacamuelas de nacimiento. Me han oído ustedes decírselo en su propia cara. Es un sacamuelas de nacimiento que domina la técnica de saltar dramáticamente a primer plano de actualidad. Cuando todo está tranquilo, el amigo Challenger ve la ocasión de que la gente hable de él. ¿O es que se imaginan ustedes que él cree en serio todas esas tonterías sobre una alteración del éter y el peligro que ello representa para el género humano? Jamás se ha oído otro cuento más fantástico y absurdo. Estaba sentado lo mismo que un viejo cuervo encanecido, y dejó oír el croar de su risa sardónica que sacudía su garganta. A medida que escuchaba a Summerlee, me invadía una oleada de ira. Era vergonzoso que se expresase de semejante manera, refiriéndose al jefe al que debíamos toda nuestra celebridad, y que nos había hecho vivir sensaciones de las que no había disfrutado ningún otro hombre. Ya había abierto la boca para darle una réplica, pero Lord John se me adelantó. Hace tiempo tuvo usted una disputa con Challenger, dijo con severidad. Y no salió usted muy bien parado de ella. A mí me parece, profesor Summerlee, que él es muy superior a usted, de modo que será mejor que no se meta con él. Además, dije yo, Challenger siempre ha sido buen amigo nuestro, tenga los defectos que tenga. Es hombre de una rectitud irreprochable que jamás habla mal de sus compañeros a sus espaldas. Muy bien dicho, camarada. Después de estas palabras, Lord John Roxton le dio unas palmaditas en la espalda al profesor Summerlee y le dijo sonriente: «Ea, Herr Profesor, no vamos a reñir a estas alturas. Juntos hemos visto demasiadas cosas. Pero cuando hable de Challenger, hágalo con corrección. Malone y yo sentimos cierta debilidad por el viejo». Sin embargo, Summerlee no estaba de humor para transigir. Su cara se contorsionó con expresión de rígida censura y brotaron de su pipa espesas volutas de humo irritado. «Mire, Lord Roxton», chirrió, «las opiniones suyas en materia científica tienen para mí el mismo valor que tendrían para usted las mías sobre un nuevo tipo de escopeta. Yo tengo mi propio cerebro, señor, y me sirvo del mismo a mi manera. Porque en una ocasión me haya equivocado, no estoy obligado a dar por buenas sin examen las cosas que este buen señor afirme. ¿O es que vamos a considerarlo como a un pontífice de la ciencia, que puede lanzar decretos infalibles ex cátedra? ¿Decretos que el pobre y humilde público está obligado a aceptar sin discutirlo? Le digo a usted, caballero, que tengo mi propio cerebro y que me consideraría como un pisa verde si no lo utilizara. Si a usted le complace dar crédito a todo este galimatías sobre el éter y las líneas del espectro, haga lo que juzgue oportuno, pero no exija que quien le aventaja a usted en edad y ciencia participe de su tontería. ¿No es evidente que si el éter se encontrase alterado hasta el punto que Challenger afirma,
y que si esa alteración fuese perjudicial para la salud humana, ¿estaríamos ya sufriendo sus consecuencias? Al llegar a este punto rompió en una carcajada estrepitosa, como celebrando su propio triunfo. ¡Ja! Sí, señor, nos encontraríamos ya muy lejos de nuestro estado normal, y en vez de estar discutiendo tranquilamente problemas científicos dentro de un vagón de ferrocarril, estaríamos atados por los síntomas del envenenamiento que llevaríamos en nuestro organismo. ¿Dónde podemos descubrir síntoma alguno de esta alteración cósmica? Contésteme a esto. Vamos, sin evasivas. Le exijo que me dé una respuesta. Yo me sentía cada vez más molesto por la forma de conducirse del profesor Summerlee. Pienso que si estuviese más enterado de ciertas cosas que suceden, se manifestaría menos seguro en sus opiniones, le dije. Summerlee se quitó la pipa de la boca y clavó en mí su mirada de piedra. ¿Quiere hacer el favor de explicar el alcance de sus palabras ciertamente impertinentes? Quiero decir que cuando yo salía de mi redacción, fui informado de que había llegado un telegrama confirmando lo de la epidemia general entre los indígenas de Sumatra, agregando que en los estrechos de Sonda no funcionaban los faros. La estupidez humana no tiene límites, gritó Summerlee, hecho una verdadera furia. ¿Es que no comprende que, dando por buena la absurda hipótesis de Challenger, el éter es una sustancia universal idéntica en todas las partes del mundo? ¿Supone usted acaso ni por un solo instante que existe un éter inglés y un éter de Sumatra? Quizás sea usted capaz de imaginarse que el éter de Kent tiene cualidades superiores al éter de su rey, por el que en este momento nos transporta el tren en que viajamos. La verdad es que la credulidad y la ignorancia del profano en ciencias resulta proverbial. ¿En qué cabeza cabe que el éter de Sumatra sea tan mortífero que produzca la insensibilidad total, en el mismo momento en que el éter que a nosotros nos rodea no produce efecto apreciable sobre nuestro organismo? Yo, por ejemplo, puedo afirmar que en mi vida me he sentido más fuerte y más equilibrado que en este momento. Quizás sea así. Yo no me tengo por un científico, contesté, aunque recuerdo haber leído no sé dónde que la ciencia de una generación es considerada un engaño por la generación posterior. A pesar de esto, no se necesita sino un poco de sentido común para ver que, sabiendo tan poca cosa como sabemos acerca del éter, cabría en lo posible que esa sustancia sufriese distintas influencias locales dentro del cosmos, y que sus consecuencias se manifestasen en unos lugares antes que en otros. Con quizás y con podría ser se puede demostrar todo, exclamó Summerlee furioso. Los cerdos podrían volar. Sí, señor, los cerdos podrían volar, pero no vuelan. Discutir con ustedes es perder el tiempo. Challenger los ha envuelto en sus supercherías y son incapaces de valerse de su propia razón. Resultaría tan eficaz el exponer razones a estos cojines en que estamos sentados como a ustedes. Amigo Summerlee, no tengo más remedio que manifestarle que desde la última vez que tuve el placer de alternar con usted, no parece que hayan progresado mucho sus maneras, le dijo con severidad Lord John. Ustedes los petimetres no están acostumbrados a que les canten las verdades, le contestó Summerlee con sonrisa molesta. Claro está cuando alguien les hace comprender que con todos los títulos que llevan son unos ignorantes. La cosa les cae por sorpresa y les duele. Le aseguro, señor, bajo mi palabra de honor, que si fuera usted más joven no se habría atrevido a hablarme de esa manera, dijo Lord John bastante enojado. Summerlee levantó agresivamente la barbilla,
en la que tembló su pequeño mechón de su perilla de chivo. Tenga presente que, joven o viejo, en mi vida me asusto al decir la verdad a un ignorante. Sí, señor, a un pisaverde ignorante, aunque tuviese usted tantos títulos de nobleza como pudieran inventar los pisaverdes y adoptar los idiotas. Los ojos de Lord John relampaguearon durante un momento, pero dominó su ira haciendo un esfuerzo supremo y recostándose en el respaldo de su asiento. Se cruzó de brazos y dejando ver una sonrisa de amargura. Todo aquello resultaba espantoso y deplorable. Embargado por la nostalgia, recordé aquellos días azarosos en los que la buena camaradería y la felicidad reinaba entre nosotros, y que aquello hubiese venido a parar a esto de ahora, al insulto y a la ofensa. Y de pronto rompí a sollozar. Sí, sollocé ruidosamente, atropelladamente, sin poder contenerme ni dominarme. Mis compañeros me miraron sorprendidos y yo me cubrí el rostro con las manos, exclamando: «No es nada, no es nada, pero qué pena me da todo esto». Mi buen amigo, está usted enfermo, eso es lo que ocurre y nada más, dijo Lord John. Desde que nos encontramos en el andén, observé en usted algo raro. Su manera de ser no se ha corregido en nada durante los 3 años transcurridos, dijo Summerlee moviendo la cabeza. Tampoco a mí se me escapó lo raro de su conducta en el instante mismo en que nos vimos. Lord John, no malgaste su simpatía. Estas lágrimas de nuestro amigo son cosa exclusiva del alcohol. Ha bebido. A propósito, Lord John, hace un momento le llamé petimetre y quizás el calificativo fuera algo duro. Ahora bien, esa palabra me ha traído a la memoria una pequeña habilidad, insignificante pero divertida, que yo tuve en otro tiempo. Usted me conoce como un hombre de ciencia austero y serio. ¿Querría usted creer que antaño gocé de una celebridad bien ganada entre los niños, de que soy un excelente imitador de animales? Quizá pueda contribuir a que pasen el tiempo de una manera agradable. ¿No les divertiría oírme hacer de gallo? No, señor, no me divertiría, contestó Lord John, que seguía muy ofendido. También solían decirme que mi imitación del cacareo de una gallina que acaba de poner el huevo era algo que se salía de lo corriente. ¿Quieren oírme? No, señor, no. Desde luego que no. Pero el profesor Summerlee, sin hacer caso, dejó su pipa a un lado y durante todo el resto del viaje nos divirtió, o pretendió divertirnos, imitando sucesivamente las voces de pájaros y de animales de una manera tan absurda que mis lágrimas se convirtieron súbitamente en estruendosas risotadas, que seguramente llegaron hasta el histerismo cuando, sentado frente por frente del solemne profesor, le vi, o mejor dicho, le oí, hacer el papel de un gallo alborotador o del perrito al que le han dado un pisotón en la cola. Lord John me entregó en un momento dado el periódico que llevaba, y en uno de cuyos márgenes había escrito con lápiz: «Pobre diablo, está como una chiva». Desde luego que todo aquello eran excentricidades, y sin embargo yo encontré su exhibición extraordinariamente sabia y divertida. Mientras tenía lugar todo aquello, Lord John me contaba una historia interminable sobre un búfalo y un rajá de la India, sin que yo le encontrase a todo lo que decía ni pies ni cabeza. El profesor Summerlee había empezado a imitar los gorjeos de un canario, y Lord John entraba en lo más emocionante de su historia, cuando el tren se detuvo en Harvisbrook, que era la estación más próxima a Rotherfield. Challenger había venido a recibirnos. Parecía reventar de satisfacción,
Ni todos los pavorreales serían capaces de igualar la lenta y solemne dignidad con que se paseaba de un lado a otro del andén y la benigna sonrisa de bondadosa condescendencia con que miraba a cuantos se encontraban a su alrededor. Si algún cambio había experimentado desde los tiempos de antaño, era el de que se habían exagerado todas sus características. Aquella voluminosa cabeza y la anchura de su frente con el mechón de cabello negro aplastado sobre ella parecían todavía mayores. Su barba negra se despeñaba hacia adelante en una cascada todavía más grandiosa, y sus claros ojos grises de insolentes párpados resultaban burlones como siempre y más dominadores que antaño. Me acogió con el divertido apretón de manos y la sonrisa de ánimo con que el director de un colegio recibe a los nuevos alumnos. Saludó después a los otros dos, ayudando a retirar sus maletas y las bombonas de oxígeno. Luego nos acomodó a todos en un espacioso automóvil y nos pusimos en marcha. El conductor era el mismo impasible Austin, el hombre parco en palabras al que yo había conocido representando el papel de mayordomo cuando hice mi primera y memorable visita al profesor. Cruzamos por una región hermosa y subimos la cuesta serpenteante de una colina. Yo iba delante junto al chofer, pero tenía la sensación de que los tres hombres que llevaba a mis espaldas hablaban todos a una. Por lo que pude comprender, Lord John seguía metido en su relato del búfalo, y el retumbo de la voz de Challenger, mezclado con el porfiado cacareo de Summerlee, me hizo comprender que otra vez sus cerebros se habían trabado en un furioso debate de gran altura científica. De pronto, Austin torció de soslayo hacia mí su cara de caoba, sin apartar la vista del volante, y me dijo: «Me han despedido». «Válgame Dios», exclamé. Todo parecía hoy extraño. Todos decían cosas raras e inesperadas. Aquello parecía cosa de un sueño. «Esta hace la despedida 47», dijo Austin meditando. «¿Y cuándo se marcha?», le pregunté por decir algo. «No me marcho», me contestó. Parecía que la conversación iba a terminar ahí, pero Austin siguió hablando. «¿Quién iba a cuidarle si yo me fuera?». Hizo con la cabeza un movimiento rápido en dirección a su amo. «¿Quién querría quedarse a servirle?». «Ya encontraría a alguien», le apunté suavemente. Nadie le duraría ni una semana. Si yo me marchase, la casa se detendría como reloj al que se le acaba la cuerda. Se lo digo porque es usted amigo suyo y debe saberlo. Si yo le cogiese la palabra... Pero no tengo corazón para ello. El profesor y su señora se encontrarían como dos niños a los que alguien hubiese abandonado en la calle. Pues ya ve usted, va y me despide. ¿Y por qué no iba a quedarse nadie?, le pregunté. Porque nadie aguantaría las cosas que yo paso por alto. El señor es un verdadero sabio, tan sabio que a veces parece idiota. Si yo le he visto muchas veces completamente loco. Fíjese en lo que hizo esta mañana». «¿Qué hizo?». Austin se inclinó hacia mí. «Mordió al ama de llaves», me cuchicheó jadeante. ¿Que la mordió? «Sí, señor, le mordió en la pantorrilla. Con mis propios ojos la vi salir como alma que lleva el diablo por la puerta del vestíbulo». ¡Santo Dios! Eso mismo diría usted si viese algunas de las cosas que ocurren allí. No tiene un solo amigo en todo el barrio. Les he oído decir a algunos que cuando el amo estuvo entre aquellos monstruos que usted describió en sus artículos, se encontraría como en la gloria, y que jamás ha alternado como entonces con sus semejantes. Ellos hablan así, pero yo, que llevo 10 años junto a él, le tengo un gran afecto, y la verdad es que, a pesar de todo cuanto se diga y se haga, el profesor es un gran hombre, y el servirle es un honor.
aunque a veces le haga a uno pasar malos momentos. Pero, ¿ve usted aquello? La verdad es que parece reñido con lo que llamamos la hospitalidad tradicional, ¿verdad? Léalo usted mismo. El coche a velocidad mínima había subido por una cuesta empinada y entrábamos en una curva. En el recodo y por encima de un seto espeso sobresalía un cartel. No resultaba difícil leerlo, porque las palabras no eran muchas, pero eran llamativas. Aviso: absténganse las visitas, los periodistas y los mendigos. G. E. Challenger. Realmente no es lo que se dice un hombre cordial, exclamó Austin, moviendo la cabeza y alzando los ojos hacia el aviso. No es texto para una felicitación de Navidad. Espero sepa disculparme. Jamás había hablado tanto como hoy. Creo que he antepuesto mis sentimientos a voluntad. Si quiere puede decirme que me echa hasta ponerse morado gritando, pero yo no me iré. Eso es cosa sabida. Yo soy su criado, y él es mi amo, y eso seguiremos siendo, espero, hasta que Dios diga. Habíamos cruzado por entre dos postes pintados de blanco de una valla exterior y el auto avanzó por una avenida en curva, flanqueada de rododendros. Al fondo surgió una casa de ladrillo de poca altura a la que daba realce la carpintería de madera blanca. Era muy hermosa y parecía cómoda. En la puerta de entrada nos esperaba la figurita menuda, frágil y sonriente de la señora Challenger para darnos la bienvenida. «Por fin han llegado nuestros amigos», le gritó Challenger, abandonando el coche con presteza. «Vaya novedad eso de recibir visitas, ¿verdad? Entre nuestros vecinos y nosotros no se derrocha la cordialidad, ¿no es cierto? Si pudiesen echarnos a patadas en el carricoche de nuestro panadero, ya lo habrían hecho». «Espantoso, espantoso», exclamó la señora, medio riendo, medio llorando. «No pasa día sin que George se pelee con alguien. No tenemos ningún amigo en toda la región». Lo cual me permite concentrar mis atenciones en mi incomparable mujercita, dijo Challenger, ciñéndole la cintura con su brazo corto y musculoso. Imagínense ustedes a un gorila y a una gacela y tendrán el retrato de aquella pareja. Vamos, vamos, estos señores están cansados del viaje y ya debería estar preparado el almuerzo. ¿Regresó Sara? La señora negó lastimeramente con la cabeza y el profesor soltó una carcajada. Se acarició la barba con su habitual ademán dominante y luego gritó: «Austin, después de guardar el coche, haga el favor de ayudar a la señora a servir el almuerzo. Y ahora, caballeros, tengan la amabilidad de entrar en mi despacho. Necesito informarles urgentemente de un par de cosas». La marea de muerte. Al atravesar el vestíbulo sonó el teléfono, y por ello involuntariamente escuchamos la parte del diálogo que le tocó sostener al profesor Challenger. Habló en plural, porque en 100 yardas a la redonda habría sido imposible dejar de oír el retumbo de aquella voz monstruosa que repercutía por toda la casa. Sus respuestas me quedaron bien grabadas en la memoria. «Sí, claro que soy yo. Sí, desde luego, el profesor Challenger, el célebre profesor. ¿Quién si no? Desde luego, hasta la última palabra, porque de otro modo no lo habría escrito. No me sorprendería. Así se deduce de todos los indicios. En el plazo de un día a lo sumo. ¿Y qué quiere que le haga? Muy desagradable, sin duda. Pero me imagino que habrá personas que valen más que usted, a quienes alcanzará también. Nada se saca gimoteando. De ninguna manera. Arreglárselas como pueda. Basta, señor, tonterías. Tengo cosas más importantes que estar escuchando desatinos.
Estrepitosamente cortó la comunicación y nos condujo a una espaciosa sala del piso superior. Había 7 u 8 telegramas sin abrir encima de la gran mesa de caoba. «Empiezo a creer de veras», dijo mientras recogía los telegramas, «que les ahorraría dinero a mis comunicantes si registrase una dirección telegráfica. Quizás la más apropiada fuese la de Noé Rotherfield». Tal como tenía por costumbre, cuando soltaba algún chiste oscuro, se apoyó en una mesa y se entregó a aquellos mugidos que eran sus carcajadas. Le temblaban las manos de tal manera que casi no podía abrir los telegramas. Noé, jadeaba con la cara congestionada, mientras Lord John y yo sonreíamos por cortesía y Summerlee movía su cabeza como un chivo con expresión de burla. Por último, sin cesar en sus efusiones de buen humor, Challenger empezó a abrir los telegramas. Nosotros nos acercamos a la ventana y nos entretuvimos contemplando el magnífico panorama que era realmente digno de contemplarse. La carretera que describía suaves curvas nos había conducido hasta una gran elevación, de unos 700 pies. La residencia de Challenger se alzaba al borde de la colina, y desde su fachada del sur, en la que se abría la ventana del despacho, se dominaba una inmensa extensión de campiña hasta donde las suaves curvas de los llanos del sur formaban un horizonte ondulante. En una hendidura de la línea de colinas, una niebla de humo indicaba la situación de Lewes. Bajo nuestros pies se extendía una ondulante llanura de brezales, en la que estaba enclavado el césped de un vivo color verde, correspondiente al campo de golf de Crockborough, punteado por todas partes por las manchitas de jugadores. Un poco hacia el sur, entre un espacio abierto de los bosques, distinguíamos un trozo de la línea del ferrocarril principal de Londres a Brighton. Por último, en primer plano, un pequeño patio cercado en el que guardaban el automóvil en que vinimos de la estación. Challenger lanzó una exclamación que nos hizo abandonar la contemplación de aquel plácido paisaje. Había leído los telegramas y luego había formado con ellos un montón encima de la mesa. Su cara, ancha y áspera, es decir, lo que de ella era visible por encima del colchón de su barba, se había teñido de un vivo color rojo. Parecía encontrarse sometido a una fuerte excitación. «Pues bien, caballeros», dijo, como si estuviese hablando a un gran auditorio. «He aquí una reunión interesante que se celebra bajo circunstancias que yo puedo calificar de sin precedentes. ¿Puedo preguntarle si han observado algo de particular durante su viaje desde Londres a esta casa?» «Lo único que yo he observado», contestó Summerlee con agria sonrisa, «es que nuestro joven amigo aquí presente no ha mejorado de maneras en el transcurso de los años. Lamento tener que decir que durante el viaje me ha dado serios motivos de queja, y faltaría a la franqueza que le debo si no dijese que me ha quedado en el ánimo una impresión por demás desagradable». Bueno, la verdad es que todos nos ponemos en ocasiones un poco pesados», dijo Lord John. «Nuestro amigo no quiso lastimar a nadie. Después de todo se trata de un internacional, de modo que si le da por emplear media hora en describir un partido de fútbol, tiene más derecho a ello que otras muchas gentes». «¿Media hora para describir un partido?», exclamé indignado. «Pero si ha sido usted el que se ha pasado media hora contando una historia inacabable relativa a no sé qué búfalo. Aquí está el profesor Summerlee que me puede servir de testigo». «La verdad es que no sé cuál de ustedes dos se puso más cargante», dijo Summerlee. «Le aseguro, Challenger, que no toleraré en mi vida que vuelvan a hablarme de fútbol o de búfalos». «Pero si yo no he dicho una sola palabra de fútbol», protesté. Lord John lanzó un silbido estridente y Summerlee movió la cabeza con expresión triste.
Es en verdad deplorable. Desde por la mañana, exclamó, mientras yo permanecía sentado, sumido en un silencio triste, meditando. ¿Dice en silencio?, exclamó Lord John. Pero si nos ha estado dando una función de variedades con sus imitaciones de animales, más que un hombre parecía usted un incansable gramófono de cuerda. Summerlee se irguió en son de airada protesta y dijo con expresión avinagrada: Lord John, ¿está usted de guasa? Por vida de que este es un caso de locura, exclamó Lord John. Cada uno de nosotros parece saber lo que hicieron los otros dos, y ninguno está enterado de lo que él mismo hizo. Vamos a acoplarlo todo desde el principio. Nos metimos en un vagón de primera clase para fumadores. Sobre esto no hay duda, ¿verdad? Acto seguido, nos enredamos en una discusión a propósito de la carta del amigo Challenger en el Times, ¿no es cierto? De modo que se liaron a discutir, retumbó nuestro anfitrión, y sus párpados empezaron a cerrarse. Usted, Summerlee, dijo que no podía existir ni un átomo de verdad en sus afirmaciones. Vaya, vaya, exclamó Challenger, enarcando el pecho y acariciándose la barba. De modo que ni un átomo de verdad, ¿eh? Yo diría que antes de ahora he escuchado idénticas palabras. Y se me permite preguntar qué argumento esgrimió el grande y célebre profesor Summerlee para aniquilar al pobre individuo que se había arriesgado a expresar una opinión en un tema de posibilidades científicas. Veamos si antes de hacer polvo a ese desdichado don nadie, se digna exponer algunas de las razones que le han llevado a formar una opinión contraria. Mientras Challenger hablaba con su habitual tono de ironía, doblaba el busto, se encogía de hombros y extendía sus manazas. La razón es muy sencilla, replicó el obstinado Summerlee. Sostuve que si el éter que rodea a la Tierra era tan tóxico en una zona de la misma que llegaba a producir síntomas peligrosos, no parecía probable que viajásemos 3 personas en un vagón de ferrocarril inmunes por completo a sus efectos. Aquel argumento no hizo otra cosa que provocar el ruidoso alborozo de Challenger. Sus carcajadas llegaron a hacer que todo cuanto había en el despacho se estremeciese y temblase. ¡Ja! Esta no es la primera vez que nuestro amigo Summerlee pierde el contacto con la realidad de la situación, dijo por fin, enjugándose el sudor de la frente. Pues bien, caballeros, no encuentro manera mejor de apoyar mis puntos de vista que haciéndoles una relación de lo que yo mismo he llevado a cabo esta mañana. Les será a ustedes mucho más fácil pasar por alto cualquier alteración mental cuando sepan que ha habido momentos en los que yo mismo me he sentido desequilibrado. Tenemos en esta casa de ama de llaves desde hace varios años a una tal Sara, con cuyo apellido nunca quise ocupar mi memoria. Es una mujer de aspecto severo y que impone respeto, muy estirada y recatada, sumamente fría por temperamento, y en la que nunca hemos observado síntoma alguno de emoción. Estaba yo desayunándome solo, porque mi señora no suele salir por la mañana temprano de su habitación, y de pronto tuve la ocurrencia de que sería muy divertido, además de instructivo, el comprobar si la imperturbabilidad de esa mujer tenía algún límite. Derribé un pequeño florero que había en el centro del mantel. Toqué el timbre y me escondí debajo de la mesa. Entró ella en el comedor, y al ver que no había nadie, debió de imaginarse que yo me había retirado al despacho. Tal y como yo había calculado, se acercó a la mesa y se inclinó para volver a colocar de pie el florero. Tuve la visión de una media de lana y de una bota. Adelanté la cabeza y le clavé los dientes en la pantorrilla. El éxito del experimento superó todos los cálculos.
Se quedó durante unos segundos como paralizada, mirando hacia mi cabeza que veía debajo. De pronto lanzó un chillido, se desembarazó de un tirón y salió del comedor a todo correr. Yo salí tras ella pensando en darle alguna explicación, pero Sara siguió como una flecha por la avenida de entrada, y algunos minutos después pude distinguirla con mis prismáticos de campaña corriendo a pies para que los quiero en dirección al suroeste. Les cuento la anécdota por el valor que tiene. La dejo caer dentro de sus cerebros y espero que germine. ¿Resulta instructiva? ¿No le sugiere nada? ¿Qué piensa usted a ese respecto, Lord John? Lord John movió muy serio su cabeza y dijo: Si no sabe contenerse, un día de estos va usted a encontrarse metido en un buen lío. ¿Y a usted, Summerlee, no se le ocurre nada? Que debiera usted abandonar el trabajo en el acto, Challenger, y tomarse 3 meses de vacaciones en un balneario de Alemania, contestó el interrogado. Profunda sentencia, muy profunda, exclamó Challenger. Veamos, joven amigo, si tiene usted la suerte de expresarse sabiamente allí, donde de tal manera han fracasado quienes le aventajan en años. Y di en el clavo. Lo digo con modestia, pero di en el clavo. Desde luego, para ustedes que saben lo que ocurrió, no es ningún problema. Pero la cosa no era tan sencilla cuando todo aquello resultaba un enigma. Pero lo cierto es que se me ocurrió repentinamente, con la fuerza del más absoluto convencimiento. «Intoxicación», exclamé. Al mismo tiempo que pronunciaba esta palabra, vi en mi imaginación con la claridad de un relámpago todo lo ocurrido aquella mañana. Lord John y a su búfalo, mi llanto histérico, la conducta insultante del profesor Summerlee, los extraños sucesos de Londres, la riña en el parque, la manera de conducir del chofer, la disputa en el depósito de oxígeno. De golpe todo encajaba en la situación. «Desde luego», volví a exclamar, «se trata de una intoxicación. Todos estamos intoxicados». «Así es», dijo Challenger frotándose las manos. «Todos estábamos intoxicados. Nuestro planeta se ha zambullido en la zona tóxica del éter y va profundizando en ella a una velocidad de varios millones de millas por minuto. Nuestro joven amigo ha definido la causa de todas nuestras perturbaciones y perplejidades en una sola palabra: intoxicación». Nos contemplamos en un silencio asombroso. No se nos ocurría ningún comentario que estuviese a la altura de la situación. «Es posible frenar y controlar esa clase de síntomas recurriendo a una inhibición mental», dijo Challenger. «Desde luego, no puedo esperar que ésta se encuentre en ustedes tan desarrollada como en mí, porque supongo que se desarrolla en una cantidad proporcional a la energía del funcionamiento mental de cada persona. Sin embargo, se observa hasta en nuestro joven amigo aquí presente. Después de aquel pequeño estallido de buen humor que tanta alarma produjo a mi ama de llaves, me senté y me puse a razonar conmigo mismo. Me dije que jamás hasta hoy me habían acometido impulsos de morder a ninguna persona de mi servidumbre. Se trataba, pues, de un impulso anormal. En un instante comprendí lo que sucedía. Me tomé el pulso y me encontré con que tenía 10 pulsaciones por encima de lo normal y que mis reflejos eran más intensos. Hice un llamamiento a mi yo más elevado y más sano, el auténtico G.E. Challenger, que permanecía sereno e inconquistable detrás de todas aquellas perturbaciones simplemente moleculares. Hice un llamamiento a él, como digo, para que estuviese al acecho de las idiotas jugarretas mentales que ese tóxico podía ocasionarme. Comprobé que era yo el amo. Me sentí capaz de examinar y de controlar mi mente desbordada. Fue un ejemplo notable del triunfo de la inteligencia sobre la materia que más íntimo contacto mantiene con el alma.
Casi estaba por decir que el alma fallaba y que era la personalidad mía la que la dirigía. Y así me ocurrió que, al bajar mi esposa de su habitación, sentí el impulso de esconderme detrás de la puerta para asustarla pegando un grito cuando ella entrase. Pero logré dominarme, y la recibí con todo respeto y moderación. También logré dominar por ese mismo procedimiento una comezón irresistible que me impulsaba a graznar como un pato. Más tarde bajé para pedir el automóvil y me encontré con que Austin estaba absorto a seguir los pasos del ama de llaves. Todo lo contrario, le di un golpecito en el hombro y le encargué que el coche estuviese dispuesto con tiempo para ir a la estación a recibirles a ustedes. En este mismo instante estoy sintiendo una terrible tentación de agarrar a Summerlee de su estúpida barbilla blanca y sacudirle violentamente la cabeza hacia atrás y hacia adelante. Y sin embargo, ya me ven ustedes cómo me domino. Permítanme que me recomiende a ustedes como un ejemplo que deben imitar. En cuanto se me presente el búfalo, dijo Lord John, y yo en cuanto se me ocurra lo del partido de fútbol. Es posible que esté usted en lo cierto, Challenger, dijo Summerlee con voz de arrepentimiento. Reconozco que tengo una tendencia mayor hacia la crítica que hacia lo constructivo, y que no soy de los que se inclinan fácilmente hacia cualquier nueva teoría, especialmente cuando es tan fantástica y fuera de lo corriente como la suya. Sin embargo, cuando me pongo a pensar en todo lo ocurrido esta mañana y pienso en el comportamiento de mis compañeros, resulta fácil creer que hay que echar la culpa de su conducta a cierta clase de tóxico de propiedades desconocidas. Challenger dio a su colega algunas palmaditas cariñosas en el hombro y dijo: Vamos progresando sin duda alguna. Summerlee le preguntó con humildad: Y dígame, ¿cómo ve usted la situación? Con su permiso, quiero decirles algunas palabras acerca de este asunto. Se sentó encima de la mesa, dejando que sus piernas cortas y gruesas colgasen balanceándose. Estamos siendo espectadores de un drama tremendo y espantoso. En mi opinión, estamos asistiendo al fin del mundo. El fin del mundo. Nuestras miradas se volvieron hacia el ventanal y nos quedamos contemplando la belleza estival de la campiña, las grandes zonas en declive cubiertas de brezos, las hermosas casas de campo, las apacibles granjas y los jugadores que se divertían en el campo de golf. El fin del mundo. Habíamos escuchado muchas veces aquella frase, pero al pensar que pudiera encerrar un sentido práctico inmediato, de que no se refiere a una fecha indeterminada, sino a hoy, a ahora mismo, era algo tremendo que producía consternación. Nos había invadido a todos una sensación de solemnidad, y esperamos en silencio que Challenger siguiese hablando. Su espacio dominante y su expresión infundían tan enérgica solemnidad a sus frases que se esfumó por el momento ante nosotros todo lo que de rudo y de absurdo había en aquel hombre, y surgió ante nuestra vista como un ser majestático y superior a la talla del hombre corriente. Yo por lo menos recordé el punto con agrado que, desde nuestra entrada en el despacho, aquel hombre había estallado por 2 veces en atronadoras carcajadas, y me dije para mis adentros que la independencia mental tenía desde luego sus límites. La crisis no podía ser, pues, ni tan grave ni tan apremiante. Imagínense ustedes, nos dijo, un racimo de uvas recubiertas de bacilos infinitesimales pero nocivos. El jardinero los somete a un proceso de desinfección. Tal vez desea que las uvas sean más limpias. Quizás necesita aquel espacio para criar nuevos bacilos menos nocivos que los anteriores. Introduce el racimo en el tóxico y estos desaparecen. Yo opino que nuestro jardinero está a punto de hundir nuestro sistema solar,
y el bacilo humano en un tóxico desinfectante. Este minúsculo embrión mortífero que se retuerce y contorsiona en la capa exterior de la Tierra será instantáneamente aniquilado por un proceso de esterilización. De nuevo se hizo el silencio, pero al punto el teléfono acabó con él. Challenger dijo con áspera sonrisa: «Seguro que es uno de nuestros bacilos que chilla pidiendo socorro. Empiezan a caer en la cuenta de que el universo puede seguir existiendo perfectamente sin ellos». Por unos momentos salió del despacho. Recuerdo que ninguno de los tres pronunciamos una sola palabra durante su ausencia. La situación parecía estar por encima de cualquier comentario. «El funcionario de sanidad de Brighton», dijo Challenger al regresar. «Según parece, y por alguna razón desconocida, los síntomas se agravan con mayor rapidez en los puntos situados al nivel del mar. Los 700 pies de altura a que nosotros nos encontramos nos proporcionan ciertas ventajas. Por lo visto, la gente se va enterando ya de que soy la primera autoridad en la materia. Se lo debo seguramente a mi carta al Times. La persona con quien hablé cuando llegamos era el alcalde de una ciudad de provincias. Ya habrán oído lo que le he dicho, viendo el concepto exagerado que tenía de su propia vida. Le ayudé a hacer un reajuste de sus ideas». Summerlee se había levantado y estaba ahora junto a la ventana. Sus manos enjutas y huesudas temblequeaban por efecto de su emoción. «Challenger», dijo muy serio, «el problema es demasiado grave para entretenernos en fútiles discusiones. No crea que quiero irritarlo si le hago algunas preguntas. Quiero preguntarle si en sus datos o en sus razonamientos no se ocultará alguna falacia. Fíjese cómo el sol brilla en el cielo azul con el mismo resplandor de siempre. Fíjese en los brezales, en las flores y en los pájaros. Fíjese en aquellos hombres que se divierten en el campo de golf y en aquellos labriegos que siegan el cereal. ¿Nos asegura usted que quizá ellos y nosotros estamos al borde mismo de nuestra destrucción? Que este día soleado puede ser el día del juicio final, que desde hace tanto tiempo espera el género humano. Por lo que usted nos ha dicho hasta ahora, ¿en qué se basa para establecer esa espantosa teoría? ¿En cierta anormalidad de las líneas del espectro? ¿En rumores que llegan desde Sumatra y en cierta sorprendente excitación personal que hemos observado los unos con los otros? Este último síntoma no es tan marcado que tanto usted como nosotros no podamos dominarlo mediante el esfuerzo de nuestra voluntad. No se ande en miramientos con nosotros, Challenger, porque antes de ahora hemos visto ya la muerte muy de cerca, y la hemos visto juntos. Diga todo lo que sabe, a fin de que nos hagamos un concepto exacto de la situación y de cuáles son nuestras perspectivas para el porvenir». Aquella era una manera de hablar valerosa y noble, propia del espíritu firme y enérgico que se ocultaba detrás de todas las acritudes y angulosidades del viejo zoólogo. Lord John se levantó y le dio un apretón de manos. «Suscribo todo lo que acaba de decir sin quitar una tilde», dijo. «Y ahora, Challenger, a usted es a quien le toca decirnos cuál es la situación. Usted bien sabe que no somos gente asustadiza, pero cuando salimos de Londres con la idea de pasar un buen fin de semana en esta casa y no nos vemos metidos de rondón en el día del juicio, creo que nos merecemos una pequeña explicación. ¿De qué peligro se trata? ¿Hasta qué punto llega su gravedad? ¿Y de qué manera podemos hacerle frente?» Alto y fuerte, Lord John recibía el resplandor del sol junto a la ventana, con su mano morena apoyada en la espalda de Summerlee. Yo estaba recostado en mi sillón con el cigarrillo apagado entre los labios, en ese estado de ánimo en que no se piensa en nada y en que se perciben con extraordinaria nitidez todas las sensaciones. Quizás fuese una fase distinta de la intoxicación, pero ya habían cesado todos los impulsos delirantes,
y me encontraba en un estado de ánimo de extraordinaria languidez, pero también de gran receptividad. Yo era un espectador. No parecía que nada de aquello pudiera afectarme, pero resultaba fascinante el espectáculo de aquellos tres hombres fuertes enfrentándose a una crisis. Antes de contestar, Challenger inclinó su frente preocupada y se acarició la barba. Se advertía que deseaba pesar cuidadosamente sus palabras. ¿Cuáles eran las últimas noticias cuando salieron ustedes de Londres?, preguntó. A eso de las 10 estuve en la redacción de la Gaceta, dije yo. Acababa de recibirse un despacho de Reuter enviado desde Singapur, anunciando que la epidemia parecía adquirir caracteres generales en Sumatra, y que como consecuencia de ello no se habían encendido los faros. Los acontecimientos parecen haber precipitado, dijo Challenger, echando mano al montón de telegramas. Me encuentro en estrecho contacto con las autoridades y con los periódicos, de manera que convergen aquí las noticias de todas partes. La verdad es que se pide de una manera general e insistente que me traslade a Londres, pero yo no veo que se gane nada con ello. Según las noticias, la intoxicación empieza manifestándose en estados de excitabilidad. En París hubo esta mañana alborotos de gran violencia, y los mineros de Gales se encuentran en plena revuelta. Hasta donde parece deducirse de las pruebas que tenemos a mano, a esta etapa estimulante que varía mucho según las razas y los individuos, sucede otra de exaltación y de lucidez mental. Me está pareciendo distinguir algunos síntomas en nuestro joven amigo aquí presente. A esa etapa, que dura un periodo de tiempo apreciable, sigue la del estado comatoso, que se agrava rápidamente hasta que sobreviene la muerte. Hasta donde alcanzan mis conocimientos de toxicología, sé que existen ciertos venenos vegetales que atacan los nervios. Las plantas de la especie de las daturas, apuntó Somerley. ¡Magnífico!, exclamó Challenger. Para dar un nombre a nuestro agente tóxico tendríamos que hacerlo con precisión científica. Llamémosle simplemente daturón. A usted, mi querido Somerley, le corresponde el honor. ¡Ay! Póstumo, pero no por eso menos exclusivo, de haber dado nombre al destructor universal, al gran desinfectante del supremo jardinero. Podemos, pues, dar por sentado que los síntomas de intoxicación por el daturón son los que ya he indicado. Y como el éter es un medio universal, parece seguro que ese tóxico envolverá a todo el mundo, y lo que imposibilitará cualquier clase de vida. Hasta ahora se ha mostrado caprichoso en cuanto a los lugares en que ha hecho sus efectos, pero esa diferencia es cuestión de unas pocas horas. De la misma forma que la marea cubre primero en su avance una franja de arena y más tarde otra, penetrando aquí y allá en corrientes irregulares, hasta que acaba sumergiéndolo todo. Respecto a la acción y a la forma en que se distribuye el daturón, existen sin duda leyes que habrían ofrecido profundo interés si dispusiésemos de tiempo para su estudio. Por lo que yo he podido observar, las razas más retrasadas son las que primero se han visto afectadas. Llegan lamentables relatos desde África, y las tribus aborígenes de Australia han sido ya exterminadas. Hasta ahora las razas del norte han demostrado poseer mayor resistencia que las del sur. Aquí hay un informe fechado en Marsella a las 9:45 de esta mañana. Van a oírlo textualmente. Durante la noche ha reinado en toda la Provenza una excitación delirante. Los cosecheros de vino han provocado tumultos en Nimes. En Tolón se registra una sublevación de los socialistas. La población se sintió esta mañana acometida de una enfermedad seguida de coma. Gran número de muertos en las calles. Todos los negocios están paralizados y reina un caos general. Una hora después, y de la misma fuente, llegó este otro. Nos vemos amenazados por el completo exterminio.
La gente no cabe en las iglesias y las catedrales. El número de muertos es superior al de los que quedan con vida. Algo espantoso e inconcebible. La muerte parece que llega a producirse sin grandes sufrimientos, pero es rápida e inevitable. De París ha llegado un telegrama del mismo estilo, aunque allí el desarrollo de la enfermedad es menos agudo. Las poblaciones de la India y de Persia parecen haber sido borradas del mundo de los vivos. La población eslava de Austria ha sucumbido, y en cambio la teutona apenas se ha visto afectada. Hablando en términos generales, parece que las poblaciones que viven en las llanuras o a orillas del mar han sentido más rápidamente que las de tierra adentro y de las zonas altas los efectos del daturón, aunque los datos que poseo son limitados. Hasta en las alturas más pequeñas se observa esa diferencia en grande notable. Y es posible que si queda algún superviviente de la raza humana, se le encontrará también esta vez en la cumbre de algún Ararat. Esta, nuestra modesta colina, puede ahora resultar una isla transitoria en un océano de catástrofe. A la velocidad con que está avanzando, bastarán unas horas para que todos quedemos sumergidos. Lord Roxton se enjugó la frente y dijo: Lo que no alcanzo a comprender es cómo puede usted permanecer sentado y riéndose con ese montón de telegramas. Ha visto de cerca a la muerte con mucha frecuencia, pero eso de la muerte universal es espantoso. En cuanto a mis risas, contestó Challenger, no se olviden de que yo, lo mismo que ustedes, no me he librado de los efectos de la excitabilidad cerebral producida por el daturón. En cuanto a lo del horror que parece inspirar a usted la muerte universal, yo quisiera decirle que es algo exagerado. Si le lanzasen a usted al mar solo en una lancha y hacia un destino desconocido, quizás su corazón tendría motivos para desmayar. El aislamiento, desde luego, le produciría abatimiento. Pero si tuviese que hacer el viaje en un barco relativamente bueno, en el que fueran también todos sus parientes y amigos, experimentaría usted la sensación de que, por inseguro que fuese su destino, pasaría usted por un trance común a todos y simultáneo, lo que le permitiría mantenerse hasta el último instante en la misma estrecha comunión con ellos. Quizás una muerte solitaria sea cosa terrible, pero una muerte universal y, por lo que se ve, sin sufrimientos, no me parece que deba despertar temores. Yo, a decir verdad, simpatizaría con quien considerase perspectiva horrenda la de sobrevivir cuando todos los hombres sabios, célebres y grandes hubiesen desaparecido. ¿Y qué propone usted que hagamos?, preguntó Somerley, quien por una vez al menos asentía con la cabeza el razonamiento de su hermano en la ciencia. —¡Que almorcemos! —contestó Challenger, y en ese instante resonó por toda la casa la vibración sonora de un golpe de gong. Las tortillas que prepara nuestra cocinera solo tienen rival en sus costillitas de cordero. Confiemos en que la perturbación cósmica no haya menguado sus magníficas condiciones. También hay que salvar mi Scharzberger del 96, para lo cual cuento con la colaboración decidida de todos ustedes. Sería lamentable que se perdiese el vino de una añada magnífica. Se dejó caer al suelo desde la mesa en que había permanecido sentado, mientras anunciaba el fin de nuestro planeta, y dijo: «Ea, puesto que el tiempo que nos queda es tan escaso, parece razonable que lo pasemos disfrutando de moderados placeres». Fue desde luego una comida por demás alegre, aunque no consiguiésemos olvidarnos de lo espantoso de nuestra situación. En el último rincón de nuestras mentes se alzaba toda la solemnidad del acontecimiento, ensombreciendo nuestras expansiones. Desde luego, quien jamás se haya visto cara a cara con la muerte es quien con mayor miedo retrocede ante ella cuando llega el final. Ahora bien,
La muerte había sido compañera familiar para los comensales varones durante una época extraordinaria de nuestras vidas. En cuanto a la dama, ella descansaba en el esposo enérgico y firme que la guiaba, dispuesta a llegar con él hasta el final del camino, fuera cual fuese. El futuro pertenecía a nuestro destino, el presente nos pertenecía a nosotros. Lo pasamos en amable camaradería y grata diversión. He dicho ya que nuestros cerebros funcionaban con extraordinaria lucidez. Yo mismo despedí destellos en ocasiones. En cuanto a Challenger, hay que decir que estuvo admirable. Nunca hasta entonces había podido medir yo la elemental grandeza de aquel hombre, el alcance y fuerza de su discurrir. Somerley le acicateaba, coreándole con sus críticas agridulces, y Lord John y yo reíamos como espectadores del torneo, y la señora Challenger, con la mano puesta en el brazo de su esposo, gobernaba los mugidos del filósofo. La vida, la muerte, el destino, el fin del hombre, tales fueron los temas estupendos de aquella hora memorable, trascendentalizada, porque a medida que avanzaba la comida, las súbitas exaltaciones de mi cerebro y los hormigueos de mis miembros me advertían que la marea invisible de la muerte iba ganando de una manera lenta y callada a nuestro alrededor. Me fijé en que Lord John se llevó súbitamente las manos a los ojos y que Somerley se dejó caer por un momento en el respaldo de su silla. El aire que aspirábamos estaba cargado de fuerzas extrañas, y sin embargo nos sentíamos felices y tranquilos. Austin puso los cigarrillos encima de la mesa y se disponía a retirarse. «Austin», le dijo su amo. «Dígame, señor. Le doy las gracias por su fidelidad». La cara nudosa del criado se animó con una sonrisa. «Solo he cumplido con mi obligación, señor». «Austin, creo que el día de hoy va a ser el fin del mundo». «Sí, señor. ¿A qué hora?» «Lo ignoro, Austin, pero será antes de la noche». «Muy bien, señor». El taciturno Austin saludó y se retiró. Challenger encendió un cigarrillo, aproximó su silla a la de su esposa y le cogió la mano. «Ya sabes lo que ocurre, querida», le dijo. «También se lo he explicado todo a estos amigos. No sientes miedo, ¿verdad?» «No sufriremos, ¿verdad, George?» «Sentirás los mismos efectos que los del gas de la risa de los dentistas. A decir verdad, cada vez que te lo inyectaron fue como si en efecto murieras». «Produce una sensación agradable». «Tal vez la muerte sea igual. La máquina sin fuerza ya del organismo físico no puede registrarla en el recuerdo. Pero todos sabemos el placer mental que produce un ensueño y un éxtasis. Es posible que la naturaleza haya construido una hermosa puerta y que la haya cubierto con magníficas y brillantes colgaduras para que nuestras almas asombradas pasen por ella a la nueva vida. En todas mis exploraciones por la realidad, cuando he llegado al tuétano de las cosas, he descubierto siempre sabiduría y bondad. Ahora bien, si en alguna ocasión el aterrado mortal necesita ternura, es seguramente en el momento peligroso de pasar de una vida a otra vida. No, Somerley, no acepto su materialismo, porque yo al menos soy una cosa demasiado magnífica para diluirme en simples elementos físicos, en un paquete de sales diversas y en 3 cubos de agua. Aquí, y al decirlo, se golpeó la voluminosa cabeza con el puño enorme y velludo. Hay algo de lo que se sirve la materia, pero que no es materia. Algo que es capaz de aniquilar la muerte, pero a lo que la muerte no podrá aniquilar jamás. Hablando de morir, dijo Lord John, yo soy un cristiano convencido, pero veo como una cosa muy natural aquella costumbre de nuestros antepasados, de hacerse enterrar con sus hachas, arcos, flechas y demás,
pensando en que seguirían viviendo de la misma manera que aquí habían vivido. Y agregó, recorriendo a los comensales con una mirada pudibunda: No sé si yo no me sentiría también más a gusto si me enterrasen con mi viejo rifle express del 450 y con mi escopeta corta, la de culata de caucho y 1 o 2 cargadores. Sí, es la fantasía de un chalado, pero ahí está. ¿Qué opina usted, Herr Profesor? Pues verá, dijo Sommerly, ya que quiere saber mi opinión, le diré que me parece un indefendible retroceso a la edad de piedra. Yo pertenezco al siglo XX y me agradaría morir como un hombre civilizado. No creo que me asuste la muerte más que a los que aquí presentes, porque ya voy para viejo, y ocurra lo que ocurra, no puedo esperar vivir mucho, pero va contra toda mi manera de ser el esperar sentado y sin lucha, como una oveja ante el carnicero. ¿Es cierto, Challenger, que no nos queda nada que hacer? Para salvarnos, nada, contestó Challenger. Para prolongar nuestras vidas y de ese modo poder ser testigos de la inmensa tragedia antes que nos envuelva también a nosotros, quizá yo tenga una solución. He tomado ciertas medidas. ¿El oxígeno? Exactamente, el oxígeno. Pero ¿de qué va a servir el oxígeno tratándose de un envenenamiento del éter? El oxígeno comparado con el éter viene a ser algo así como un pedazo de ladrillo comparado con un gas. Se trata de planos diferentes de la materia. No hay manera de hacerlos incidir. Challenger, usted no puede defender una proposición de esa clase. Mi buen Sommerly, no cabe duda de que este fluido tóxico es susceptible de ser influido por agentes materiales. Podemos apreciarlo en la manera y forma de propagarse la epidemia. A priori no podemos esperarlo, pero es un hecho indiscutible. Por eso participo con gran convencimiento de la opinión de que un gas como el oxígeno, que aumenta la vitalidad y da capacidad de resistencia del cuerpo, podría probablemente retrasar la acción de ese otro que usted ha tenido la feliz idea de llamar el daturón. Es muy posible que yo esté equivocado, pero tengo toda clase de razones para suponer que mis razonamientos son correctos. Bien, dijo Lord John. Si es cuestión de que nos metamos un tubo de esos en la boca como un biberón, yo renuncio. No llegaremos a ese extremo, contestó Challenger. Hemos tomado ciertas medidas. A mi señora se lo deben ustedes. Para hacer su tocador todo lo impermeable, el aire que sea posible, con los medios que contamos. Passe-partout y papel charolado. Por Dios, Challenger, no pensará impedir que penetre el éter valiéndose de papel charolado. Querido amigo, me parece observar un poco de mala intención en esa imposibilidad de comprender el verdadero alcance de mis palabras. No nos hemos tomado todo este trabajo para impedir que penetre el éter, sino para impedir que se escape el oxígeno. Confío en que si logramos mantener una atmósfera hiperoxigenada hasta cierto punto, quizá consigamos mantener en actividad nuestros sentidos. No es gran cosa, pero ya es algo. ¿Durará eso mucho? No tengo la menor idea. No abriremos los recipientes hasta que los síntomas resulten insoportables. Entonces iremos soltando poco a poco el gas, pero no más de lo estrictamente necesario. Quizá con eso ganemos algunas horas o quizá algunos días, durante los cuales dirigiremos desde el interior de la habitación nuestras miradas hacia un mundo en el que la vida se habrá agostado. De esa forma retrasaremos nuestro destino final y pasaremos por la extraordinaria experiencia de ser la extrema retaguardia del género humano en su marcha hacia lo desconocido. Y ahora les ruego que me echen una mano para trasladar las bombonas.
Creo que la atmósfera se está haciendo sofocante. Bueno, chicos, chicas, hasta aquí la primera parte del relato de La Zona Ponzoñosa. Espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. En total serán 3 videos destinados para este relato, así que estén atentos. Respecto a la lectura, nos encontramos de nuevo con Malone, que es nuestro narrador. Parece que han pasado ya algunos años desde aquella aventura que tuvieron en el mundo perdido dentro del Amazonas. Los dinosaurios son vieja historia, de nuevo. Ahora Malone y sus colegas quedan de verse en casa de Challenger, que ya no habita en Londres sino a las afueras. Malone creía que el profesor lo citaba para celebrar el aniversario de aquel descubrimiento. Sin embargo, su jefe de la editorial le dice que tiene que llevar a cabo una entrevista urgente. Malone ya se estaba decepcionando un poco, pero precisamente la entrevista era al mismo profesor. Así que se anima y acepta gustoso el encargo. La entrevista fue debido a una carta que Challenger había enviado al Times, en la que decía básicamente que las leyes de la naturaleza estaban sufriendo ciertos cambios. Su argumento de ello era principalmente la borrosidad de las líneas de Fraunhofer, que, por lo poco que entiendo, tienen que ver con la forma en que percibimos los colores, pero también con elementos químicos presentes en todo el mundo. En fin, lo que después apuntaba el profesor era que ese fenómeno estaba provocando cosas a lo largo del planeta, como epidemias y otro tipo de catástrofes. Sin embargo, no nos explica más allá, ya que piensa que los lectores del Times son unos ignorantes, así que simplemente usa una analogía de unos corchos que van a la deriva en una corriente marina, refiriéndose a que ese manojo de corchos es el planeta y los humanos, que no somos conscientes de lo que pasa, simplemente podemos dejarnos llevar por esa corriente marina sin poder hacer nada frente a ese final inevitable de la humanidad. Malone no le da mucha importancia al artículo del Times al principio, pues recibe el telegrama donde el profesor le pide oxígeno. En el camino se encuentra a Summerlee y suceden varias cosas extrañas, muchas peleas y trifulcas que causan cierto ruido pero que al final no es tanto. Ya en la estación encuentran a Lord John y parten juntos a ver al profesor. En el camino tienen de igual manera algunos choques y discusiones. Después cada uno empieza a hacer y decir cosas incoherentes que no registran de manera consciente. Eso lo notan ya después platicando con el profesor. Malone no era consciente de que se le había pasado describiendo un partido de fútbol. Lord John no sabía que había estado hablando de un búfalo. Y Summerlee ni cuenta se dio que se la pasó imitando sonidos de animales. En cuanto al profesor, después supimos que también tenía ciertos impulsos extraños, como morder al ama de llaves o asustar a su esposa. Por fin descubren que eso se debe a una intoxicación, que hay algo en el aire que respiran que los está alterando, que los hacen presa de sus impulsos, llevando su organismo poco a poco a un destino inevitable, o al menos eso es lo que dice Challenger. Los tanques de oxígeno servirán para retrasar esa degeneración del organismo y de la mente, pero algunos de ellos, como Malone, ya está entrando en un estado comatoso. Todo parece tener un mal pronóstico. ¿Será que aquí acaba la aventura de este grupo de colegas? Creo que a diferencia de la novela de El Mundo Perdido, aquí entramos de lleno con la trama. Es lógico que sea de esta manera, ya que conocemos a todos los personajes involucrados, a diferencia de la anterior novela, en la que apenas nos los iban presentando y se planteaban de una forma más conservadora y lenta, por decirlo de alguna forma, la problemática y la aventura que iban a emprender. Ahora no. De lleno se encuentran en una situación en la que sus vidas no solo corren peligro, sino que es casi seguro que mueran. Todos parecen aún estar asimilando la situación. De hecho, como lector, a mí igual me parece que todo sucede demasiado rápido.
Apenas se va digiriendo el concepto de la historia y ya nuestros personajes se nos están yendo. Me gustó este planteamiento que hace Challenger en cierto momento, donde dice y utiliza la analogía del jardinero y las uvas. Cómo desinfecta la fruta, como si la uva fuera el mundo y nosotros las bacterias que lo habitan. En cierto sentido me parece una analogía muy acertada, ya que por ser la raza con conciencia y raciocinio que habita el planeta, nos creemos dueños del mismo. Pero es verdad que el mundo como planeta podría estar mucho mejor sin nosotros. En ese sentido, comparto la visión de Challenger cuando dice que ahora el humano se está dando cuenta de su arrogancia, cuando vislumbra que el planeta puede seguir existiendo sin nosotros. En fin, creo que la historia puede dar un giro inesperado, como suele suceder con este autor, y yo me pregunto cómo puede ser, ya que estando todos encerrados en una habitación puede dar poco juego para que pasen cosas inesperadas. Pero bueno, eso lo sabremos en el siguiente fragmento. Muchas gracias a todos por escuchar y recuerden que pueden seguirme también en Spotify y Twitter. Les dejo el link en la descripción. Para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.